Tengan un buen día, estimados oyentes. En esta ocasión, nuestro grupo viene a brindarles información sobre el impuesto vehicular. ¿Qué es el impuesto vehicular? Cuando hablamos de qué es el impuesto vehicular, nos referimos a un tributo que deben pagar los propietarios de vehículos nuevos, establecidos por la Ley de Tributación Municipal, Ley número 27972. Su finalidad es financiar los presupuestos de las municipalidades provinciales, ya que el monto recaudado se distinta directamente a dichas entidades. Ahora hablaremos sobre a quiénes se aplica el sistema vehicular. Bueno, el impuesto vehicular se aplica a los siguientes casos: a los autos, camionetas, station con una antigüedad no mayor a 3 años, vehículos nuevos registrados en la SUNAR desde la fecha de su inscripción. También se le aplica a los propietarios naturales o jurídicos sin distinción. Este impuesto se paga durante los 3 primeros años de vida del vehículo, contados desde el primer día del mes siguiente a su primera inscripción. Los vehículos como motos, mototaxis, camiones o vehículos de transporte público por lo general no están sujetos al impuesto vehicular. Este pago es obligatorio y anual desde el 1 de enero durante 3 años. Por ejemplo, si inscribí mi vehículo en el registro de propiedad vehicular en abril de 2022, debo pagar el impuesto vehicular el 1 de enero de 2023, 2024 y 2025. Este impuesto es un tributo de un periodo que dura anualmente, y el pago del mismo debe efectuarse ya sea al contado hasta la fecha de vencimiento, que es el último día hábil de febrero, o también se puede pagar en partes, es decir, en cuotas. Y estas cuotas se dividen en cuatro, lo cual representa una facilidad para poder realizar este pago, siendo las fechas de vencimiento de estas cuotas el último día hábil de febrero, que es la primera cuota, mayo la segunda cuota, agosto tercera cuota y noviembre la cuarta y última cuota. ¿Cómo se calcula el impuesto vehicular? El monto del impuesto vehicular se calcula sobre la base del valor original de adquisición del vehículo, incluyendo IGB y otros cargos. Todo esto según las tablas emitidas cada año por el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, donde los puntos más destacables son los siguientes. Punto número 1. Tasa. Es el 1% del valor original del vehículo. Valor mínimo. El impuesto no puede ser menor a un monto determinado por el Ministerio de Economías y Finanzas para el año correspondiente. Años aplicables. En el caso del impuesto vehicular, solo será durante los primeros 3 años de antigüedad. A continuación, les voy a explicar algunos datos importantes para poder comprender mejor cómo calcular el impuesto vehicular y que lo veremos en el último punto junto con algunos ejemplos. Datos importantes. El impuesto que grava en el Perú la propiedad de los vehículos se denomina impuesto al patrimonio vehicular, de acuerdo con el artículo número 6 de la Ley Tributaria Municipal. El impuesto vehicular es uno de los tributos en favor de los gobiernos locales y la administración del impuesto corresponde a las municipalidades provinciales, en cuya jurisdicción tenga su domicilio el propietario del vehículo. Diferencias entre impuesto vehicular y SOAT. Aunque ambos se relacionan con la propiedad del vehículo, el impuesto y el SOAT cumplen funciones totalmente distintas. A continuación, les muestro un cuadro comparativo para entender mejor las diferencias. Como podemos ver en este cuadro comparativo, tenemos 3 columnas verticales, donde el primer punto tenemos el concepto y los dos siguientes el impuesto vehicular y el SOAT. Naturaleza. La naturaleza del impuesto vehicular es ser un tributo municipal, mientras que la naturaleza del SOAT
aplica en ser un seguro obligatorio. Finalidad. Se puede decir que la finalidad del impuesto vehicular es financiar gobiernos locales y cuya recaudación de impuestos se traduce en la realización de más obras locales en beneficio de la comunidad y todos los ciudadanos en general, mientras que la finalidad del SOAT es proteger a víctimas de accidentes de tránsito. ¿A qué vehículos aplica? En cuanto al impuesto vehicular, este aplica a los vehículos nuevos de hasta 3 años, mientras que en el caso del SOAT se aplica a todos los vehículos motorizados. Bien, ahora sí, con la información complementaria ya explicada, pasamos a seguir hablando sobre cómo se calcula el monto a pagar del impuesto vehicular. ¿Cómo se calcula el monto a pagar del impuesto vehicular? Bien, como lo mencionamos en el primer punto anterior, la tasa del impuesto es del 1% de la base imponible, que a su vez esta está constituida por el valor original de adquisición, importación o de ingreso al patrimonio del vehículo. Por ejemplo, si el valor original de adquisición de tu automóvil es de 80.000 soles, entonces deberás pagar 800 soles cada año, mientras el vehículo esté sujeto al impuesto. Es importante señalar que el monto a pagar por el impuesto vehicular nunca podía ser menor al 1.5% de la unidad impositiva tributaria, por sus siglas UIT, establecida al 1 de enero del año correspondiente. Por ejemplo, si la UIT vigente en el 2025 es de 5.350 soles, el monto mínimo a pagar no será inferior a 80,25 céntimos, o sea, el 1.5% de 5.350. Por último, ¿cómo se determina la base imponible? La base imponible del impuesto vehicular se determina a partir del valor original del vehículo, ya sea por su adquisición, importación o incorporación al patrimonio. No obstante, este valor no puede ser inferior al establecido en la tabla de valores referenciales que publica cada año el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF. Además, dicha tabla incorpora ajustes que reflejan la antigüedad del vehículo. El Ministerio de Economía y Finanzas publica cada año una tabla de valores referenciales para aplicar el impuesto al patrimonio vehicular. ¿Dónde se paga el impuesto vehicular? Bueno, el impuesto vehicular lo podemos pagar de dos maneras. La primera sería en la municipalidad provincial correspondiente, que en este caso nosotros nos estamos encontrando en la provincia de Nazca. Si el vehículo está registrado en provincias fuera de Lima, el pago debe realizarse en la municipalidad provincial del domicilio fiscal del propietario. Algunas municipalidades cuentan con portales virtuales para realizar el trámite. Bueno, el segundo método de pago del impuesto vehicular sería en el Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT, pero solo para Lima Metropolitana y Callao. ¿Qué es el SAT? Bueno, podríamos decir que el SAT es el ente recaudador en estas zonas y cuentan con plataforma virtual, oficinas físicas y múltiples convenios con bancos. Bueno, otra de las preguntas que nos podríamos hacer serían, ¿cómo se puede pagar el impuesto vehicular? Bueno, el impuesto vehicular lo podemos pagar de dos formas. Se podría hacer el pago presencial como también el pago virtual. ¿Qué necesitamos para hacer el pago presencial? Bueno, como primer paso nos debemos dirigir a una oficina del SAT en Lima o a la municipalidad correspondiente. 2. Debemos presentar los datos del vehículo, la placa y del propietario, ya sea su DNI o RUC. Como paso 3, debemos solicitar el monto a pagar o llevar nuestro código de pago. Y como último paso, debemos realizar el pago directamente, ya sea en las oficinas del SAT, en agencias de las municipalidades o en entidades bancarias autorizadas.
Bueno, seguidamente de ello tenemos el pago virtual, que sería en línea. Esto lo podemos hacer a través de la agencia virtual del SAT. Como paso 1 debemos ingresar a www.sat.gov.p. 2. Debemos elegir consulta y pago de impuestos. Seleccionamos el impuesto vehicular. Como paso 3 debemos ingresar la placa del vehículo y el número de DNI o RUC del propietario. 4. De tal manera el sistema nos mostrará la deuda o cuotas pendientes que tenemos. 5. Debemos seleccionar el periodo a pagar y realizar el abono correspondiente. Para eso lo podemos hacer, ya que es un pago virtual, con nuestra tarjeta de crédito o débito, aplicativos como Yape o Plin, que en estos momentos creo que es el más utilizado, o mediante un pago link, que es banca por internet. ¿Qué pasa si no pago o registro? No pagar o no declarar el impuesto vehicular dentro del plazo establecido puede traer varias consecuencias legales, económicas y administrativas. Lo primero que debes saber es que el plazo máximo para declarar y pagar el impuesto es el último día hábil del mes de febrero de cada año. Si no lo haces, puedes recibir una multa que va del 30% al 50% de la UIT vigente, lo cual en el año 2025 equivaldría entre 1.605 y 2.675 soles aproximadamente, considerando que la UIT es de 5.350. Pero la multa no es lo único. También comienzan a generarse intereses moratorios diarios, lo que significa que mientras más tiempo pase sin pagar, más crecerá la deuda. Esto puede llevar a que el monto final a pagar sea mucho mayor que el impuesto original. Además, si no regularizas tu situación, las autoridades municipales pueden iniciar un proceso de cobranza coactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tomar medidas como embargar el vehículo, impidiendo su circulación legal, retener cuentas bancarias del propietario, inmovilizar el vehículo, lo que significa que no lo podrás vender ni transferir hasta pagar la deuda. En algunos casos incluso puede ser incluido en lista de morosos tributarios, afectando tu historial crediticio si deseas acceder a préstamos o financiamientos bancarios. Ejemplo práctico: imagínense que una persona compra un vehículo nuevo e inscribe por primera vez en SUNAT el 5 de enero del 2025. Esa persona debe declarar y pagar el impuesto vehicular hasta fines de febrero del 2025. Si no lo hace, en marzo ya tendrá una multa y comenzará a acumularse intereses. Si llega a mediados del año sin haber pagado, el SAT podría iniciar acciones legales para embargar el vehículo, y si la persona desea venderlo, no podrá hacerlo hasta pagar la totalidad de la deuda. También es importante mencionar que incluso si no estás usando el vehículo, mientras esté inscrito a tu nombre en SUNAT, sigues obligado a pagar este impuesto durante los 3 primeros años. Como reflexión final, el impuesto vehicular no solo es una obligación tributaria, sino también un requisito fundamental para mantener en regla tu vehículo y evitar complicaciones legales. El no pagar puede terminar saliendo mucho más caro que simplemente cumplir a tiempo. Es por eso que se recomienda mantener tus pagos al día y verificar anualmente tu situación en la plataforma del SAT o en tu municipalidad correspondiente. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre qué es la declaración del impuesto vehicular y cuál es su objetivo. Podríamos decir que la declaración del impuesto vehicular es el acto mediante el cual el propietario de un vehículo automotor informa formalmente a la municipalidad provincial o al SAT en Lima y Callao que posee un vehículo sujeto al pago de este impuesto, de tal manera que detalla sus características, valor y titularidad. Bueno, seguido de esto, ¿cuál es el objetivo de esta declaración? Uno de los principales objetivos es que permite que la administración tributaria registre al propietario como contribuyente del impuesto vehicular. También es importante porque calcula el monto que debe pagar cada año. Otro de sus objetivos es que establece un historial tributario del vehículo durante los primeros 3 años de vida útil registrados. Bueno, y entonces, ¿qué requisitos necesitamos para la declaración del impuesto vehicular? Uno de los principales requisitos que necesitamos sería el documento de identidad del propietario, que vendría a ser su DNI. 2. También es importante llevar la tarjeta de propiedad vehicular. 3. Comprobante de adquisición, ya sea una factura, una boleta, un acta de transferencia,
TUA, póliza de importación, etc. 4. Recibo de servicio público, ya sea agua, luz, cable o teléfono, si declara domicilio diferente al DNI. 5. Se actúa un representante. En el caso de no ir el propietario, el representante debe llevar un poder notarial o federatario público. 6. En casos especiales, ya sea donación, herencia, fusión, escisión, remate judicial, se requiere documentación jurídica adicional. Ya que tenemos claro qué requisitos necesitamos para hacer la declaración del impuesto vehicular, seguidamente de ello también les voy a hablar sobre los documentos importantes para este mismo. Bueno, estos documentos son iguales a los requisitos, pero en este caso les voy a hablar detalladamente de cada uno de ellos. Bueno, como primer punto tenemos el DNI o carnet de extranjería. Bueno, este claramente tendría que ser el DNI del propietario. En el dado caso de que declare un tercero, este debe presentar un poder notarial y el DNI del representante. Como punto 2 tenemos la tarjeta de propiedad del vehículo. Esta está emitida por SUNARP, que es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que acredita la titularidad del vehículo. Como punto 3 tenemos el comprobante de adquisición. Bueno, si bien es cierto, nosotros al momento de realizar la compra del vehículo, nos entregan ya sea una factura, boleta de venta, acta de transferencia, póliza de importación, la DUA, declaración única de aduanas, un contrato, etc. Como punto 4 tenemos el recibo de servicios, que esto es de manera opcional. Puede ser un recibo de luz, agua, cable o teléfono. Este documento se presenta solo si el domicilio fiscal declarado es distinto al del DNI. Como punto 5 tenemos el formulario de declaración, que es emitido por el SAT o la municipalidad provincial correspondiente. Bueno, este formulario puede llenarse ya sea de manera física o virtual. Bueno, como punto 6 vendrían a ser los documentos adicionales. En el dado caso de que el vehículo sea una donación, herencia, fusión, escisión o remate judicial, este requiere de documentación jurídica adicional. Y ahora, para culminar, uno de los últimos puntos que se va a ver son los casos especiales que pueden suceder. Hay dos. El primero es cuando tu vehículo fue hurtado o robado. Ya no tendrás que pagar la tasa del impuesto del año siguiente, pero tendrás que presentar tu declaración jurada ante la SAT dentro de los 120 días posteriores al hurto, o sea, dentro de los 4 meses. Los documentos que necesitas serán el documento de identidad del propietario, la denuncia formal ante la policía o ante el Ministerio Público, la anotación del robo en el vehículo en el registro de SUNARP-SAT, y si recuperas el vehículo debes informar al SAT mediante una nueva declaración jurada, adjuntando el documento que acredite su recuperación. La exoneración se mantiene hasta 3 años desde que ocurrió el robo. En caso de recuperación, si aún estás dentro de ese lapso, comienzas a tributar nuevamente desde el siguiente ejercicio tras la recuperación. Y el segundo caso habla sobre por transferencia de dominio. En este caso, la responsabilidad recae ante el comprador de pagar el impuesto vehicular. Claro, si es que el vehículo aún está en el periodo de los 3 años de pago. Y los documentos que tiene que dar el comprador son el DNI de ambas partes, la tarjeta de propiedad original y copia, contrato de compraventa, acta de transferencia o factura según el caso que se dio, comprobante de pago del impuesto vehicular, claro, si es que aún tiene que pagar, y del SOAT vigente, y recibo de servicios para acreditar domicilio fiscal. Y como último punto para terminar con este video, tenemos el ejemplo para que quede más claro sobre lo que es el impuesto vehicular. Por ejemplo, aquí tenemos los datos de un vehículo, que es un modelo Toyota Corolla 2024, y se inscribió en junio de 2024. Ahora, el valor original de la adquisición fue de 100.000 soles, suponiendo que es el valor de mercado o según la factura. Ahora, para calcular el impuesto primero hay que determinar la base imponible.
Se utiliza el monto mayor entre el valor de adquisición y el valor referencial del MEF, como dijo anteriormente mi compañero. Nuestro valor de adquisición, como lo dijimos anteriormente, es de 100.000 soles. Y el valor referencial del MEF para este 2025 es de 95.000 soles, dando un ejemplo. Y entre esos dos se va a agarrar el mayor, que en este caso sería 100.000 soles. Y también después de eso tenemos que aplicar la tasa, que es el 1%. O sea que sería el 1% de 100.000 soles, que es 1.000 soles. Y como dijo anteriormente nuestro compañero, como mínimo es 1.5% de la UIT de este año, que es 2025. O sea que sería 1.5% por 5.350 sería igual a 80 soles con 25 centavos. Aquí, como anteriormente lo hicimos, se tiene que agarrar el mayor, que en este caso sería 1.000 soles. Así que tenemos que pagar cada año 1.000 soles. O sea que para este 2025 tendríamos que haber pagado 1.000 soles y así sucesivamente hasta el 2027. Y en el 2028 ya no estamos obligados al impuesto a pagar. Y eso sería todo. Espero que este video sea de su agrado y muchísimas gracias por prestar atención.